Ser Podcast. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. 3 de marzo de 1909 muere Alejandro Saba, poeta de odas y madrigales, hiperbólico andaluz y ciego que inspiró a Valle Inclán para crear a Max Estrella, protagonista de Luces de Bohemia. En la obra, Max Estrella, en su última noche, pasea su rebeldía bohemia por un Madrid absurdo, brillante y hambriento. Lo acompaña don Latino de Hispalis, su Lazarillo, que encarna la otra cara, la bohemia miserable que ha perdido los ideales. Valle Inclán inaugura así el esperpento, una estética nueva, un nuevo género, una parábola deformante, despiadada y grotesca de la España de principios del siglo XX. Todos los años, a finales de marzo, se celebra la Noche de Max Estrella, una fiesta iniciática que recorre los escenarios de Luces de Bohemia y rinde homenaje a Valle Inclán, al esperpento y a la literatura. Hoy vuelve Ainara Aristoy. ¡Oli! ¡Qué alegría! Y se sube a la historia con nosotros Antonio Martínez Asensio, periodista, guionista, escritor, productor de audiolibros y director de Un libro, una hora, que somos muy fans de este programa. Muchas gracias. Yo estoy encantado de estar aquí y muchas gracias. Hicimos Luces de Bohemia en el programa. Te lo iba a decir, que ya hicisteis Luces de Bohemia. Y ahora vamos a hacer una obra de Saba. Vamos a hacer Noche, seguramente, de Alejandro Saba. Qué bueno. Gran desconocido. Gran desconocido y un personaje pues que influyó mucho en toda esa época. Absolutamente. Sí. Un personaje que en cualquier otro país seguramente estaría más reconocido, ¿no?, que lo que está en el nuestro, que prácticamente, no es que esté poco reconocido, es que es un desconocido. Es que no lo conoce casi nadie. Sí, ¿no? absolutamente. Conocemos a Max Estrella, que nos suena más o menos, pero el referente original lo tenemos un poco perdido, ¿no? Absolutamente. Bueno, pues este es el plan. Un viaje a ninguna parte por el Madrid de la noche de Max Estrella. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! Manda la tradición que antes de empezar el recorrido de Max Estrella, los bohemios se congreguen en la calle Mayor 84, ante Casa Ciriaco, taberna de tronío que ofrece un agasajo postinero a los de la noche de Max Estrella. Chulapo te pones. Casa Ciriaco es famosa por sus viandas y por sus comensales. Aquí se reunían distintos personajes de la cultura, tal que el escritor Julio Camba, el dibujante Antonio Mingote, que diseñó el sello de la casa, o el torero Juan Belmonte. Bueno. A Ignacio Zuloaga, el pintor, se le vio en público por última vez aquí, cenando 6 días antes, el pobrecito mío, de morirse. Casa Ciriaco también es famosa porque el edificio donde se encuentra fue testigo de uno de los peores atentados de la historia de Madrid. Ocurrió durante la boda entre Alfonso XIII y Victoria Eugenia, la princesa más bella de Europa. Qué guapa era, ¿eh? Qué guapa. Sí, era guapa, ¿eh? Cuando la comitiva real pasaba por aquí delante, el anarquista Mateo Morral, que era huésped de una pensión en este mismo edificio, cuarto derecha, estaba él viendo la fiesta desde el balcón y dijo: pues voy a tirar una bomba. Orsini, de fabricación casera, que hizo muchísimo daño y que iba escondida en un ramo de flores. Fíjate. Bueno, llevaba toda la intención de matar a los reyes, ese era el objetivo, que volvían al Palacio Real desde los Jerónimos. Lo que pasa es que la bomba, mira tú por dónde, tropezó con los cables del tranvía, se desvió y en vez de caer en la carroza real, ¿dónde cayó? Sobre el pobre público que había salido a la calle a celebrar la boda, que estaba de fiesta, bueno, una masacre. Murieron 30 personas y hubo más de 100 heridos. Que no fue casualidad, es que ensayaba tirando naranjas, que de hecho casi le detienen porque imaginaos un tío tirando naranjas. Claro, él no pensó que el ramo iba a ser más abultado, ante lo cual se le enredó en los cables del tranvía, claro, porque la naranja y el ramo, igual con melones, hubiera... Pero qué loco hubiera todo, funcionado ¿no? mejor. Pero bueno, se lo montó muy bien porque había engalanado, había pagado de su bolsillo que engalanaran toda la fachada del edificio para disimular y para decir: yo soy un gran monárquico y lo que quiero es que esta fiesta sea inolvidable. Muy Y de hecho loco, tiró un ramo de flores, claro. Sí. Y dentro estaba la bomba. Y dentro estaba la bomba, fíjate. Bueno, pero menos mal porque la fortuna se alió con el 13º Alfonso y a los reyes no les pasó nada. Que también Nada, ¿no? vaya flor Qué tenía. suerte, ¿eh? Pobrecitos. Los dos se asomaron por la ventanilla y Tomás saludaron para tranquilizar a la concurrencia. Estamos bien, estamos bien. La policía rodeó como pudo a los reyes. Alguien intentó llevárselos a la embajada de Italia, que estaba allí mismo entonces, pero coge el rey y les planta cara. Dejarme.
Alfonso mantuvo la entereza y decidió seguir con la fiesta para fastidiarles los planes a los anarquistas. Aquello era uno de los gajes del oficio de ser rey, dijo. Vamos, Ena. La metí en otro carruaje y siguió la marcha, entre las ovaciones del público. Que también tendría ganas el público de ovacionar con el panorama. Yo creo que igual los nervios, mira, yo no sé. No sé. La reina, la pobre, llegó al Palacio Real con el traje manchado de sangre. De la sangre de las víctimas encima, ¿no? Qué cosita, ¿eh? En fin, que llegan al Palacio Real con el traje manchado, pero que tranquilamente se comen la primera tarta de bodas de la historia de España. La vida sigue, madre mía. Pero y tanto, bueno, la moda de la tarta, una moda británica que se trajo Victoria Eugenia y que yo no sé vosotros, pero hombre, ya comerte la tarta después de todo este embolado, la sangre, el atentado. Era típico también, ¿no? Cuando había atentados de estos era como, venga, que no pare la fiesta y seguimos como si no hubiese pasado nada. No sé. Sí, un poco Kennedy todo, con la reina, con su traje manchado y esas cosas. Pero bueno, ¿sabéis que en el momento en el que caía la bomba, un estudiante de medicina de 17 años que se acababa de comprar una cámara hizo una foto? El joven se llamaba Eugenio y era nieto de mesoneros romanos. Fíjate. Otro gran desconocido, creo yo, el cronista de Madrid. Y el ABC, que había prometido 25 pesetas por cada fotografía de la comitiva regia, pagó por esa 300 pesetas. Claro. Como disparó a la vez que estallaba la bomba, la foto sigue siendo el documento más importante de la tragedia. La publicó en portada y en exclusiva al día siguiente. Bueno, había redes sociales y claro, si no habría 600 fotos. Desde entonces es una de las fotos de prensa más famosas de la historia del periodismo español. Qué pasada, es verdad que es un fotón. Es un fotón, ¿eh? Absolutamente. Yo hice la mili enfrente de Casa Ciriaco y cada vez que hacía guardia miraba a Casa Ciriaco con envidia. Sí. Porque no podías ir a comer. Bueno, no podía salir de ahí, pero vamos, y veía el monumento, hay un monumento allí, a comienzo de Pretil de los Consejos, que conmemora este atentado. Que también tiene un montón de historias, porque lo pusieron, lo quitaron, lo hicieron más grande, más pequeño, bueno, pero ahí sigue, ¿no? Ahí sigue recordando esos 30 muertos. Bueno, unos días más tarde, en Torrejón de Ardoz, un guardia jurado detuvo a Mateo Morral, el anarquista terrorista. Mientras se lo llevaba al cuartelillo, Mateo mató al segurata y allí mismo se suicidó con todo éxito. Que si os parece raro que se suicidara cuando se vio libre, más raro es que se suicidara pegándose varios tiros y que las balas que había en su cadáver no coincidieran exactamente con las de su pistola. No sé si me explico. Sí. Pues ahora nos metemos de lleno en el pretil de los Consejos, que recorre un lado y la parte trasera del Palacio de Uceda. Un pretil es una callejuela en cuesta que a un lado tiene un murete y al otro una acera con viviendas. Lo de los consejos viene de tiempos de Felipe V, cuando se trajeron aquí, al Palacio de Uceda, todos los consejos del reino menos el de Estado. Bueno, y ya que estamos aquí y saltándonos el protocolo de la noche de Más Estrella, vamos a ir al número 3 del pretil de los consejos, donde nació Mariano de Larra. Bueno, este señor tan estupendo. Bueno, aquí estaba la antigua Casa de la Moneda, donde trabajaba don Crispín, que era el abuelo de Larra. Por eso nació aquí el más famoso y el más satírico escritor del romanticismo español. El duende, el Fígaro, el romantiquísimo Mariano de Larra. Él era el romanticismo, el tipo que mejor contó la sociedad de su época, el que mejor retrató la incultura, la mala educación, la pereza, las cositas malas, y el que se hartó de denunciar corrupción, chanchullos y pelotazos de la clase política. Bueno, menos mal que estas cosas sirvieron de algo y ya no pasa. Claro, sí, efectivamente. Ya, qué bien. Vuelva usted mañana. Fenomenal. Sí. En fin. Bueno, ya hablamos mucho de Larra en el Madrid del romanticismo, pero oye, no queríamos dejar pasar la oportunidad de rendirle tributo aquí, donde nació. Hay que decir que la ruta, la Noche Más Estrella, pasa por el sitio donde murió Larra. Pero nosotros hoy hemos preferido homenajearle en donde nació, que la hemos pillado aquí al lado. Sí. Bueno, en la escena segunda de Luces de Bohemia Más Estrella entra en la cueva de Zaratustra, que está en el pretil de los Consejos. Zaratustra es un bicho con joroba, cara de tocino rancio y bufanda de serpiente verde. Encogido en una silla enana con los pies en el brasero guarda la tienda. Parece un fantoche. Pues sí. Más Estrella viene a discutir el precio de unos libros suyos que don Latino de Hispalis ha traído a vender. Y él dice que ya los ha vendido y que los ha vendido por muy poco dinero y están ahí arreglando cuentas. Lo que vemos en la cueva es que entre el librero y don Latino le están haciendo un lío al pobre Max y los dos están ahí conchavados. Menudo lío. Dicen los que saben de esto que Zaratustra es el librero Gregorio Puello, uno de los editores más importantes de su época. Bueno. Publicó más de 200 libros de autores como los Machado, Juan Ramón Jiménez, Emilio Carrere, Martínez Sierra, Villa Espesa, Rivas Cheriz o el propio Valle Inclán. Qué bueno.
Pueyo nació en Panticosa, en Aragón, y se vino muy joven a Madrid a buscarse la vida. Se cuenta que empezó vendiendo por los cafés fotos psicalípticas de mujeres en culipatos. Esto me encanta. En culipatos. Me parece maravilloso. Libros de segunda mano y los llamados pliegos de cordel. Pues son unos libritos rimados, así como con dibujitos, que servían pues para el esparcimiento del pueblo. Glamour, cero. Claro. Así estuvo el hombre hasta que ganó lo suficiente para montarse una librería en la calle Mesonero Romanos. Otra vez Mesonero, aunque ahora solo por la calle, ¿eh? Esquina Gacometrezo. Que poco a poco pues fue convirtiéndose en editorial. Le iba bien al tío, ¿eh? Sí, fíjate, de las fotos de los culipatos. Sí. Como quien no quiere la cosa, pues Puello empezó a editar a los modernistas que llegaban a Madrid para hacerse un hueco en el mundillo literario. Hay quien dice que fue el primero en utilizar la palabra modernista. Ah, qué bueno. En la trastienda de su librería, los modernistas se montaron una tertulia a la que iba, por supuesto, Valle Inclán, Felipe Trigo o Juan Gris, que dibujaba los exlibris de la editorial nada menos. ¿Qué Lo pasada? Magrana. Toma. La Magrana, claro. Bueno, decía Emilio Carrere que todos los escritores han pasado alguna vez por la trastienda de Puello atiborrada de libros con su viejo quinqué de petróleo y su olor a humedad. Baroja lo recuerda igual que Valle, con los pies en el brasero, donde quema tablas que echan un humo irrespirable. Otros protagonistas de la época también hablaron de él, así por lo general más o menos todos estaban de acuerdo en que era medio poeta, librero sentimental, editor romántico y muy tacaño, que estaba loco por sacar tajada comercial de los jóvenes poetas. Pero se ve que no. Lo de Zaratustra, el mote, remite a la tertulia de la trastienda, en la que seguramente se hablaba de Nietzsche, un filósofo que tenía todo locos a los autores del 98. La librería Puello murió de un ataque de piqueta. A la calle Mesonero Romanos, donde estaba, le pillaron las obras de la Gran Vía. Y si te he visto, pues no me acuerdo. Valle Inclán le cambia la localización y la pone aquí, en el pretil de los consejos, pero vaya usted a saber por qué. Su razón tendría, ¿eh? En la historia en ruta, recorriendo los pasos de Más Estrella, remontamos la calle Mayor y cuando llegamos al número 61 paramos un poquito ante la casa de don Pedro Calderón de la Barca Grande. A mediados del 19 estaba previsto demoler el edificio para ensanchar la calle Mayor. Ramón Mesonero Romanos hizo un llamamiento al pueblo, incluso a la reina Isabel II, para que no lo tiraran por Dios, y consiguió que en lugar de demolerlo, lo restaurasen. Qué maravilla, ¡Qué maravilla! Y le pusieron la placa que luce en la fachada. La casa de Calderón tiene el récord apócrifo de ser la casa más estrecha de todo Madrid. Solo tiene 5 metros de ancho. Madre mía, tanto genio calderoniano en un sitio tan estrecho. No cabe. Yo no veo que quepa. Bueno, cuando Más Estrella entra en la cueva de Zaratustra, saluda con una expresión calderoniana de la vida es sueño. Mal Polonia recibe un extranjero. Un poco más tarde, Max dice: Para medrar hay que ser agradador de todos los Segismundos. esto me gusta. Un poco más adelante, en el 46 de la calle Mayor, los bohemios paran al pie del solar donde nació otro grande, Lope de Vega. El Fénix de los Ingenios, 25 de noviembre de 1562. También hablamos mucho de Lope, la ruta por el Madrid del siglo de oro, ya sabéis. Pero lo que contamos un poco por encima es que fue un picaflor. Sí. Se le atribuyen decenas de amantes. Ojo, cuidado, 12 hijas y 5 hijos. Madre mía. Casi nada al ¡Qué aparato. señor tan fértil! Bueno, y casi todos además bastardos. Sí. Se dice que dejó los estudios en la Universidad de Alcalá porque las mujeres le habían distraído. Pero Pobrecito mucho. mío. Las mujeres, Distrae qué mucho. malas las Pobrecito mío. mujeres, Distraemos por mucho, favor. es lo que hay. Bueno, entre otros, a su primer amor, María de Aragón Marfisa, hija de un panadero flamenco. Con ella tuvo una bastardita, Manuela. Pobre mía, que no llegó a cumplir los 5 años. Ay, la pobre. Lope grande, más grande casi que Calderón. Más grande que Calderón, Maravilloso Lope. Bueno, luego conoció a Elena Osorio Phillips, que es uno de sus grandes amores. Un pequeño detalle. Elena estaba casada. Detallito, detallito. A Lope. Que su marido estaba haciendo las Américas, Bueno, con lo entonces cual, nada. bueno, pues oye, ojos que no ven, corazón que no siente. Total. El padre de Elena, Jerónimo Velázquez, era empresario teatral, así que bueno, le vino fenomenal que su hija anduviese en amores con el poeta de moda. Lope escribía comedias gratis para Jerónimo y Jerónimo miraba para otra parte y Elena pues se dejaba querer. Qué arreglito más. Sí, este amor apañados. no tuvo, eso sí, un final feliz. Ay, no. Elena se quedó viuda. Libre como el viento, Lope estaba convencido de que se arrojaría en sus brazos, pero no. Elena prefirió lanzarse en brazos de un noble rico. Y con Elena, era tremenda Elena, ¿eh? Lope se pilló un rebote enorme y se puso Monumental. en modo Shakira, ¿no? Y escribió un La hemos soneto liado. en el que decía:
una dama se vende a quien la quiera. En Almoneda está. ¿Quieren comprarla? Su padre es quien la vende y aunque calla, su madre la sirvió de pregonera. Le está Qué llamando duro, unas cositas. Muy ahí. feo. Y encima Lope le llevó sus comedias a la competencia. Se Toma. dejó de escribir a Jerónimo. Para Jerónimo y se lo llevó a la Toma competencia. ya. El asunto no gustó nada a la familia de Elena. Normal. Pusieron los versos en manos de la justicia y la gracia le costó a Lope un destierro de 8 años de la Ostras. corte y 2 del Reino de Castilla, con amenaza de pena de muerte si desobedecía. Cuidado, Fíjate, Todo esto madre mía. por- ¿Pero qué Por unos- pasó? Por unos versos. Por unos Sí, sí. versos. Ahora ¿Pero qué mira pasó? Shakira, efectivamente. Pues que la desobedeció la orden, como Lope. No podía estarse quieto, se vino a la corte y secuestró a su ¡Hala! siguiente amor, Isabel de Urbina, Belisa. Isabel estaba completamente de acuerdo con este secuestro, así que se dejó hacer. Pero su padre, pues no estaba tan contento. Isabel era de buena familia y esta escapadita con el escandaloso poetilla era toda una deshonra. Así que Lope cumplió y se casó en la iglesia de San Ginés, un poco deprisa y corriendo. El nombre familiar de los Urbina quedó intacto, aunque a Lope pues no parece que este bodorrio le hiciera mucha gracia. No, O sea, ya, que él cumplió, pero no tenía Al menos, muchas ganas ya. de casarse. Sí. El caso es que para amainar los vientos, Lope no tuvo más remedio que ganar puntos, alistarse en la Armada Invencible y esperar que pasasen los años de destierro. Cuando Lope de Vega cumplió la condena, volvió a Madrid y enseguida le cayó, es que no paraba, otro pleito por amancebamiento, ahora con Antonia Lope. Trillos, que era un ¿Qué? no parar. Esta Trillo era actriz de gran renombre, muchísimo talento y mejores curvas, Bueno, que sí. no era tonto él. No. Así que, oye, mira, se sintió mareadillo o algo porque rápidamente dejó a Antonia para casarse con Juana de Guardo. Juana de Guardo era hija del abastecedor de carne de Felipe II. Él lo mismo iba pensando Sí, que le este convenía. miraba ya. Bueno, hay quien dice que Lope la quería más por el dinero de los Guardo que por el atractivo de la novia. Pero aún así con ella tuvo 3 hijas y un hijo. Pero, hombre, Que- Bueno, y todo lo que escribió. Es que es, Sí, ¿Cómo ¿cuándo le daba daba ¿Cuándo tiempo? escribía? Claro. ¿Cuándo escribía? El matrimonio no le impidió visitar con regularidad la ciudad de Toledo para pasear junto al Tajo y darle al Tajo con numerosas amantes que tenía repartidas por la ciudad. La más famosa, bueno, a la que más quiso, fue Micaela de Luján, Lucinda, comediante en el toledano Corral del Mesón de la Fruta. ¡Monísima! Un pequeño detalle, casada con un indiano. No le frenaba También, ¿no? nada, Esto le daba igual. Lope tuvo un pequeño resbalón con Micaela que tuvo como consecuencia 5 bastardos. 5. ¡Oh, 5! 5 con el resbalón, toma ya. Entre ellos su favorita, Marcela de San Félix, poeta y madre superiora que nació en Toledo. Y Lope Félix, Lopillo, el mozo, que ya nació en Madrid. Lo pillo, sí. Lo pillo. Lo he pillado. ¿Lo has pillado? Un buen día, Lope tuvo un ataque de fe, le dio un siroco, se alejó del trajín y viéndole las orejas al lobo por sus pecados, va y se mete cura. O sea, Son vidas es un hombre maravillosas. de excesos. O sea, no es que lo deje, no, es que me meto a cura, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la sotana no evitó que le siguieran tirando las faldas. Porque ya poco era a poco, raro. y después de hacerse cura, le dio un cupidazo con Marta de Nevares y se la trajo a vivir a su casa. El escándalo fue mayúsculo. Claro, siendo cura. Siendo cura. Ella estaba casada, claro, no puede ser de otra forma. Claro. Y se llevaban 30 años, claro, Detallito. tenía todo. Él tenía 54, muy mal llevados, y ella 16. Muy bien puestos. Sí, sí, es que era Mala, buenísima ¿eh? también. Y era cura, repetimos. Claro, Y de claro. repente cuando Marta se quedó viuda, también se quedó ciega. Ay, pobre. Y luego se volvió loca. Ay, madre. Rompía sus ropas, le daban catacrockers y se quedaba catatónica. Pero pobrecita. Lope la cuidó hasta que Marta se fue para lo que llaman el corral de los quietos. Sí, sí, sí. Para Ay, proteger a pobre. Lope y que no se expusiera más a lo que estaba un amigo, le pagó el entierro. Y Lope lo pasó tan mal que escribió la égloga Amarilis, que dice: no quedó sin llorar pájaro en nido, pez en el agua, ni en el monte fiera. Y es la locura de mi amor tan fuerte que pienso que lloró también la muerte. En la historia en ruta recorremos la ruta que sigue la última noche de Max Estrella y llegamos a la buñolería modernista. Max Estrella se encuentra aquí con el coro de modernistas, los jóvenes poetas con ganas de vivir living la vida loca. Se ponen a cantar a voz en grito El enano de la venta. ¡Cuenta, cuenta, cuenta! Y se vienen arriba. Llega la policía, Max los vacila y se lo llevan detenido a gobernación por escándalo público y por borracho.
Dicen los que saben que la buñolería modernista es la chocolatería de San Ginés, en el número 5 del pasadizo de San Ginés. Es una de las chocolaterías más famosas de Madrid. Lleva sirviendo churros con chocolate desde 1894. Una media de 2.000 chocolates y más de 10.000 churros al día. ¡Al día! Que se dice pronto. La receta sigue siendo la misma desde que empezó y sigue siendo igual de secreta. Bueno, quizá el secreto está en que el maestro churrero echa las cantidades un poco a ojo, según dice él. Eso es lo que él dice. Bueno, como la chocolatería estaba abierta noche tras noche, durante toda la noche, los bohemios la llamaban Maxim's Golfo, porque cuando cerraban todos los cafés de la Puerta del Sol, era el único sitio abierto donde podías tomar algo caliente. Y como pillaba al lado del Teatro Eslava, la gente venía aquí a tomar un chocolatito después de la función. Así que a lo tonto, se puso de moda. De España, el chocolate de San Ginés saltó al mundo. Entre otros lugares, tiene chocolaterías en Tokio y en Shanghái. Me encanta. Ahí han tenido que adaptarse a los gustos locales, porque en China los churros no se comen con chocolate, sino con queso. ¡No! En la historia en ruta acompañamos a Max Estrella hasta el Ministerio de la Gobernación, que antes fue Casa de Correos durante el franquismo, fue también Dirección General de Seguridad y hoy es la sede de la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la Puerta del Sol. Aquí comparte celda con el anarquista Mateo, que tiene todas las papeletas para ser Mateo Morral, el autor del atentado contra Alfonso XIII. Seguro. Dejadme que os lea cómo entra Max en Gobernación, que es muy divertido. Dice: traigo detenida una pareja de guindillas. Estaban emborrachándose en una tasca y los hice salir a darme escolta. Que el tío entra con 2 policías y lo que dice es que es él el que trae a los 2 policías que estaban borrachos. Maravilloso. Es maravilloso. ¿No pensáis Ay. en Max Estrella? Yo cuando pienso en Max Estrella pienso un poco en Sabina, con todos mis respetos por Sabina. Pero es ese rollo, ¿no? De un tío canalla, gamberrete, salao, que le cae bien a todo el mundo, pero que no se corta un pelo a la hora de decir lo que piensa, ¿no? Es verdad que ahora en la escena de Mateo Morral, es verdad que esta escena en Gobernación, en la cárcel, se pone muy intenso y muy dura la obra, y de repente ahí hay un momento en el que, te paras y hay que procesar todo lo que dice Mateo Morral y todo lo que dice él también. Volvemos a Mateo Morral porque, aunque os penséis que sí, no era ningún muerto de hambre. No. Mateo era un anarquista ilustrado, era un tío de buena familia que había estudiado en Alemania y se le fue la pinza con las ideas políticas. Se imbuyó ahí también de la filosofía, del arte de fin de siglo y menudo cóctel en la cabeza. Se convirtió pues en lo que viene siendo un joven intelectual pues con ideas radicales. Por eso cuando llegó a Madrid para preparar el atentado frecuentaba a las tertulias modernistas. Morral era tan poco amigo del lujo que cuando se enteró de que Alfonso XIII estaba organizando un bodorrio, se cabreó, le dio ahí y pensó que era una excusa perfecta para dar un golpe de violencia propagandística y por eso organizó el atentado. Hay una novela buenísima de Montero Glez que se llama Pólvora Negra que está basada en el personaje de Mateo Morral, que es verdad que era un tipo interesante, ¿no? Pues nos apuntamos. Pólvora Negra. Pólvora Negra de Montero Glez. Ramón Gómez de la Serna, sabemos por él que Ricardo Baroja contaba que el día antes del atentado Mateo Morral estuvo con unos compilloguis en la horchatería de Candelas, en la calle Alcalá. Allí coincidió, dicen, con Azorín, con los hermanos Baroja y por supuesto con Valle Inclán. Un día, que pudo ser la víspera del atentado, el coro de anarquistas tuvo una bronca con el pintor Leandro Oroz, que dijo que los anarquistas dejaban de serlo en cuanto tenían 5 duros en el bolsillo. Uno de los anarquistas se fue a por él y acabó diciéndole amablemente: usted se calla si no quiere que le rompa la cabeza. Todo sin acritud. Pero amable. Que este anarquista hay quien dice que fue Mateo Morral y hay quien dice que no, que era uno de sus compañeros. Pero bueno, que hubo una bronca ahí en la víspera del atentado, que también es fuerte, ¿no? Que llamasen así la atención. Bueno, los modernistas se quedaron muy impresionados con este atentado, con sus consecuencias y con el trágico final de Mateo Morral. Sabemos que los hermanos Baroja fueron a ver el cadáver de Mateo Morral a la cripta del Hospital del Buen Suceso, que ya no estaba en Sol, que estaba en la calle de la Princesa. A Baroja no le dejaron entrar. A su hermano Ricardo sí. Vio que el médico militar de guardia estaba leyendo Aurora Roja, una novela de Pío Baroja. Se lo cameló y el médico le acompañó a ver el cadáver. Ricardo Baroja
Baroja aprovechó para hacerle un dibujo al muerto que luego desarrolló en un aguafuerte. Aunque no hay más testigos, señoría, Valle Inclán contaba que fue con Ricardo Baroja a ver a Mateo Morral y que se quedó con el boceto. Yo guardo la primera prueba, decía. Lo que pasa es que las trolas de Valle son antológicas, entre otras cosas, porque decía, nada es como es, sino cómo se recuerda. Pues nada, para ti la perra chica, Valle Inclán. Oye, anécdota. He visto el otro día una comparación que han hecho en redes entre una imagen de Ricardo Baroja y una de Salman Rushdie y son iguales. Qué fuerte. ¿Qué dices? Sí, Qué muy bueno. curioso, porque además le faltaba un ojo, entonces ahora con Salman Rushdie, que es tuerto desde el atentado, y son iguales. Curiosidad, que no tiene Ostras. nada que ver, pero me he esos acordado pelos con también. Ricardo Baroja. Qué bueno, Oye, no qué sé, bueno. no sé. Pasada la resaca del atentado, algunos años más tarde, Valle Inclán publicó en una revista, Rosa de Llamas, un poema homenaje a Mateo Morral que terminaba diciendo: Tú fuiste en mi vida una llamarada, por tu negro verbo de Mateo Morral, por tu dolor negro, por su alma enconada que estalló en las ruedas del carro real. ¡Ay, Madre mía, madre! Qué barbaridad. ¡Qué ¿eh? barbaridad! Y qué valor, ¿no? También escribirle un poema así Desde a luego. un, Y en a ese un momento, anarquista claro. terrorista. A un claro. terrorista. Valle pensaba que el encuentro con Mateo Morral la víspera del atentado tenía un sentido oculto. El destino trágico de Mateo Morral, su determinación, su fe en una causa perdida y su lucha contra las desigualdades sociales, pues oye, para él fueron una revelación. Fíjate, qué curioso. Sí. Max visita a su compillodi, el ministro de la Gobernación, para denunciar los malos tratos que ha sufrido. Los historiadores están de acuerdo en que este ministro es Julio Burell, que también fue poeta bohemio de joven y que estaba en Gobernación por la época en que transcurre la comedia. Burell era un periodista autodidacta andaluz de familia humilde, ejemplo de hombre hecho a sí mismo. Un buen día sentó la cabeza bohemia y se metió en política. Sin dejar los cargos públicos, llegó a dirigir El Mundo y se hizo famoso con un cuento de denuncia social, Cristo en Fornos. El Fornos era un café de moda en Madrid. En el cuento echan a Cristo a patadas porque confunden lo que dice con las ideas anarquistas. Que seguimos a vuelta con el anarquismo. Solo reconoce a Cristo, a este Cristo en Fornos, solo lo reconoce una prostituta. Oye, me he acordado que hay una novela de Jardier Poncela que se llama La Tournée de Dios, que trata de lo mismo, de la que llega Dios a la tierra de nuevo y le desprecian absolutamente, Sí, sí. nadie le cree y todo el mundo. Me he recordado la novela de Julio Jardier. Burell, que no conocía. Está curioso. A Burell le debemos el decreto que permitía que las mujeres ocuparan cualquier puesto dentro del Ministerio de Instrucción Pública. Toma ya. Creó una cátedra en la Universidad Central para Emilia Pardo Bazán. Lo que pasa es que la presión del claustro y de los estudiantes fue tan tremenda que la pobre Emilia nunca llegó a ocuparla. Pero fíjate que es otro de los grandes personajes de la historia de España al que conocemos poco. Absolutamente. nada. O nada, efectivamente. Burell pertenecía a una generación iconoclasta que no respetaba las vacas sagradas de la generación anterior. Menéndez Pelayo estaba de director de la Biblioteca Nacional y era un desastre. Iba tarde a su despacho, se marchaba pronto, tenía vacaciones a chorrón. 4 meses en verano, 2 en invierno, Semana Santa, algún puente y demás fiestas de guardar. Era listo. ¿Qué Se pasa? decía que Menéndez Pelayo se leyó la biblioteca, pero no la supo gestionar. mira. Bueno, ¿no? Que se la leyó, pero que Se no la leía- gestionó. hombre, culto era, pero bueno. Aprovechó para leérselo todo. Sí, sí, pero de vacaciones. Me es parece cuando una buena se gana. actitud, de todas formas. Leía porque no trabajaba. Total, que Julio Burell, ministro de Instrucción Pública, se presentó en la Biblioteca Nacional sin previo aviso cuando Menéndez Pelayo estaba de vacaciones, O sea, que era como no puede fácil, ser de era otra fácil, manera. bueno. ¿Y qué hizo? Pues montó el pollo. Habló con la prensa y dijo que Lo que yo he presenciado es lastimoso, es depresivo, es deprimente. hasta que forzó la dimisión de Menéndez Pelayo. Fíjate qué fuerte, ¿eh? Bueno, en uno de sus artículos, Burell contaba que la otra noche en Fornos discutíamos Valle Inclán y yo. A una fogosa réplica mía se afirmó señorialmente los Quevedos, hizo un gracioso gesto despectivo, extendió el profético brazo y entre irónico y dolorido exclamó: «Yo no soy literato, yo soy un hidalgo pobre». Muy Valle Inclán. Baroja no pensaba lo mismo. Cuenta que un buen día, estando con Valle en la terraza de un café de la calle de Alcalá, pasó Julio Burell y alguien dijo: «Don Ramón, ahí le tiene usted a nuestro jefe». Valle Inclán se hizo el sueco y cambió de tema. El tal le dijo a Baroja: «¿Usted ha visto cómo a don Ramón le molesta que le hablen del jefe? Burell nos ha empleado a los dos y naturalmente no vamos a la oficina». Naturalmente, claro. Se refiere a los famosos momios que el gobierno creaba para escritores y artistas
periodistas, y eso lo cuenta muy bien en la obra, en Luces de Bohemia, Sí. porque Burel, o sea, bueno, el de la Gobernación, le ofrece un sueldillo, ¿no? Le ofrece un sueldo. Baroja, que no se llevaba especialmente bien con Valle Inclán, concluye que le parecía bien que el Estado hiciera favores a escritores que no tengan medios de vivir. Lo que me parece un poco ridículo es, viviendo de una protección, alardear de independiente. Era providencial su inclinación al sueño profundo. Así. Sí, Valle termina la escena con el ministro dormido. Cabálgase los lentes, le pasa la vista, se hace un gorro y se duerme. Buenísimo. Sí, Azorín y Baroja lo recuerdan en un viaje que hicieron juntos a Toledo, donde Burel era gobernador. Azorín lo llama inveterado noctámbulo madrileño. Baroja lo califica de gran señor, barbián, volteriano, refinado y amigo de placeres. Cuando preguntan por él, les dicen que sigue madrileño. Esto es, que dormía a pata suelta hasta las 3 de la tarde. Vaya fama. Seguimos avanzando en el espacio, que no en el tiempo de Luces de Bohemia, y llegamos a la taberna de Picalagartos, que, como dice Valle, tiene su clásico laurel en la calle de la Montera. La ubicación de la taberna es una de las grandes incógnitas de Luces de Bohemia. Para quitarse el marrón de encima, los bohemios de la noche de Max Estrella resuelven el asunto saludando en la Puerta del Sol, esquina Montera, a Enriqueta la Pisabien, mozuela golfa, revenida de un ojo, periodista y florista. Revenida Qué buenas de un son ojo, ¿eh? las definiciones. Las definiciones Buenísimo. que hace Valle Inclán son buenísimas. Aquí en este antro apestoso de humo y café de recuelo, Max Estrella empeña su capa para comprar un billete de lotería a Enriqueta, marquesa del tango, señora de un tal Gorito, un don nadie, al que ella llama, con muy mala baba, rey de Portugal. Rey de Portugal. Le compra cuál es el 5775. Sí, que es Capicúa, 5775, ¿no? que toca. Que Hay toca, que decirlo, toca, esto es claro. un spoiler, pero toca. Contaba Carlos Álvarez Novoa, actor valleinclanesco, Max Estrella y doctor en filología, que la taberna de Picalagartos se llamaba en realidad El Majo de las Cubas y que estuvo en el número 9 de Montera. Y hoy es la farmacia Montera, que ocupa el mismo local desde que se traspasó el negocio, lo cual es muy coherente. Además, Hay dicen- una farmacia ahora. Dicen que la barra está en el mismo Sí. sitio también, eso dicen. Álvarez Novoa hizo un trabajo de campo para su tesis doctoral y conoció a mucha gente que recordaba las localizaciones de Luces de Bohemia. Aquí en Montera recordaban el ambiente que había en el Majo de las Cubas, con los obreros comiendo en sus tarteras y escritores y periodistas que se reunían aquí al acabar el trabajo. Pedro de Répide hablaba de un grupo de jóvenes periodistas del Vida Nueva que se reunían en una taberna del número 9 de la calle Montera, propiedad de un tabernero literario. Qué bueno. Si el tabernero era literario y si Álvarez Novoa estaba convencido, esta es también nuestra apuesta, yo Pues creo que sí, sí, ¿no? sí, Que sí. era esta. El Picalagartos es hoy la farmacia del número 9 de la calle Montera. No vayan a pedir una caña, por favor. En el Café Colón, al estilo de los de París, Max Estrella saluda a Rubén Darío. Bueno, una manera genial de enseñarnos la diferencia social entre la bohemia elegante, de este café con espejos, divanes y música en directo, y el Picalagartos con su luz de gas, su mostrador de zinc y los jugadores de mus, que no falten. que no Qué falten. grande. El café es un lujo muy caro, dice Max, y me dedico a la taberna mientras llega la muerte. Claro, es verdad que el pobre Sí. no es lo mismo, ¿no? Irte de taberna en taberna que irte a un café. No, Claro, es una lo cosa. mismo, claro. El Café Colón es otro de los lugares difíciles de localizar porque a veces a Valle le gusta jugar al despiste. Unos dicen que era el Café Colón, que existía y estaba al lado del Casino de Madrid, que hoy es un banco. Otros que es el antiguo Café Universal en Alcalá 14, al que todos llaman Café de los Espejos. Pero casi todos creen que se trata del Café de la Montaña. El Ahí Café hay de la más Montaña. unanimidad. Sí, sí, sí. El Café de la Montaña estaba en los bajos del Hotel París. Es famoso por sus tertulias literarias. Por aquí pasó casi toda la gente del 98. Nosotros también pasamos, ¿no? Pasamos, Sí. claro. Rubén Darío, cuando venía a Madrid, se dejaba caer por aquí. Por eso los modernistas se reunían en este café. Como en esta escena Max se encuentra con Rubén Darío, el Café de la Montaña tiene casi todas las papeletas para ser el Café Colón de Luces de Bohemia. Y sobre todo el Café de la Montaña es famoso por el incidente Valle Inclán. Chan. A Valle Inclán le gustaba tener siempre la última palabra y estaba dispuesto a matar y a morir
por mantenerla. Aquella tarde, Valle disertaba sobre los duelos, uno de sus temas favoritos. En la mesa de al lado, el periodista Manuel Bueno se levantó y le interrumpió para llevarle la contraria. Verás. Empezaron a discutir, hasta que Valle llamó majadero a Bueno y le atacó con una botella. Bueno, a falta de estoque, tiró de bastón. Valle-Inclán se protegió con el brazo izquierdo. Dicen que, aunque entramos en el terreno de la leyenda, dicen que con el golpe un gemelo se le clavó en el brazo y le produjo una herida profunda. ¿Pero tenía una punta ese gemelo? Hombre, sí. Valle-Inclán se desentendió del asunto y no quiso que le curasen. Ay. La herida se infectó, acabó gangrenándose y al final tuvieron que amputárselo. Madre ¡Qué locura! Todo. Últimamente viene diciéndose que la cosa no tuvo tanto que ver con el famoso gemelo, sino con varias fracturas muy malas en el antebrazo izquierdo, que no pudieron o no supieron tratarle a tiempo. Es decir, que Valle-Inclán sí que fue a que se lo trataron, pero pues parece ser que no se lo vieron bien. Y poco después tuvieron que amputarle el brazo. Lo que comenzó siendo una bronca de café se había convertido en un trágico accidente. Otra cosa muy curiosa es que hay un Valle antes y después de este incidente, porque de repente Valle se empieza a tomar en serio la literatura. Hasta este momento es más de café y de tal, pero una vez que se queda manco, empieza a escribir de verdad y empieza a tomarse en serio ese talento que tenía. Dicen que Valle-Inclán solo se quejó una vez de la falta de su brazo, cuando perdió a su hija y no pudo abrazarla como le hubiera gustado. También dicen que volvió al café de la montaña para hacer las paces con Manuel Bueno. Tranquilo, Manolo, el brazo de escribir es el derecho. ¡Qué crack! A Valle le encantaba fantasear sobre la pérdida de su brazo. Ramón Gómez de la Serna llegó a catalogar más de 20 versiones distintas. ¡Madre mía! Eso mola. A veces era un león en la selva, esa la había oído yo, que lo contaba mucho, que se encontró con un león y entonces le dio su brazo para poder huir, ¿no? Se cortó el brazo y se lo echó para poder huir, ¿no? A veces era una pelea con un bandido mexicano, pero mi favorita es la del estofado, ¿no? Que su mayordomo le dijo que no había nada para preparar la cena y Valle dijo que cogió un cuchillo carnicero, se remangó la camiseta, estiró el brazo y dijo: corta un buen trozo, que en esta casa nunca va a faltar comida. Para hacer un estofado. Que no falte de nada, ¿no? Ay, 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 a las bravas. Qué grande. En la historia en ruta acompañamos a los bohemios de la noche de Max Estrella hasta la Fontana de Oro, en Espocimina, esquina Carrera de San Jerónimo. Aquí estuvo la botillería de Ecos Galdosianos. Hoy la Fontana se mudó un poquito más abajo, a la calle de la Victoria, esquina Carrera de San Jerónimo, y se transformó, mira tú, en un pub irlandés. En cualquiera de los dos sitios queremos recordar a Benito Pérez Galdós, uno de los escritores más importantes del XIX y para muchos el mejor novelista español después de Cervantes, ¿eh? Pues sí. Don Benito nació canario, pero le dio un carpe diem con una tal Sisita, su prima cubana, que llegó a Canarias y que se volvió locker, pero completamente. Por Sisita. Bueno, para quitarle la tontería, mamá Galdós lo manda pa' Madrid. Aquí se hizo gato hasta las cachas. En sus memorias, Galdós reconoce que no es que fuera precisamente un estudiante ejemplar. No. Bueno, que es que ni terminó la carrera de Derecho, que era un poquito más de hacer pellas, de escaparse a pasear por la ciudad, de mirar muy de cerca la vida cotidiana. Bueno, que Galdós frecuentaba el Ateneo, donde se codeó, eso sí, con personajes como Cánovas del Castillo, Francisco Silvela o Leopoldo Alas Clarín, del que se hizo compi yogi forever para siempre. Y por las noches se reunía con sus paisanos en las tertulias canarias y escribía como si no hubiera un mañana. Dale que te pego. Sí, sí. Maravilloso, Galdós, ¿eh? Se inspiró todo lo que pudo en la gente de la calle para crear a sus personajes, para conocer los entresijos de la sociedad. Dicen que viajaba en trenes de tercera clase por todo el país y se hospedó en los peores albergues, y así fue escuchando las historias de los más humildes, que eran la gente que más le gustaba. Sí. Y así se convirtió en el padre del realismo literario español. Claro. Escribió crónicas para varios periódicos, pero su mejor crónica fueron los episodios nacionales. Pues sí. 46 novelas, que además se las escribía cada 2 meses, más o menos tardaba 2 meses en escribir cada una de ellas. Sí, claro. Y van contando a través de las peripecias de los españoles toda la historia de España, desde la batalla de Trafalgar, que es la primera, a la restauración borbónica. Eterno candidato al Premio Nobel de Literatura, y su obra Electra, dicen que porque criticaba el poder de la Iglesia no le ayudó demasiado. Con la Iglesia hemos topado. Y los del Nobel dijeron: no, y este es muy polémico. Muy polémico. Se metió en política y salió diputado por Puerto Rico, una isla que no pisó ni para hacerse la foto. Qué bueno. Por ejemplo.
Dicen que don Benito era abstemio, fumador empedernido y cazador de aventuras sentimentales. Bueno. Le gustaban mucho las faldas, otro que tal baila, y es el soltero de oro de las letras españolas, sobre todo del siglo XIX. Entre otros carpe diem tuvo uno muy secreto con Emilia Pardo Bazán, del que se conservan casi 100 cartas deliciosas que la Bazán envió a Galdós. De las que escribió él solo se conserva una. Hay quien dice que la hija de Emilia quemó las cartas de Galdós porque eran un poco picantonas, pero parece ser, hay otros que dicen que fue Carmen Polo cuando se instaló en el Pazo de Meirás, donde había vivido la Bazán, que se escandalizó con estas cartas que empiezan muy suaves con un querido y respetado maestro y terminan a los 50 sombras de Grey decimonónico diciendo cosas como que si te como un pedazo de mejilla y una guía del bigote, que si en cuanto te coja no queda rastro del gran hombre, que si rabio por echarte encima la vista y los brazos y el cuerpote todo. Lo mejor es cuando se hartan de reír porque la Bazán pierde una prenda íntima en un coche de caballos. Qué divertido, ¿eh? Así se las gastaba Emilia, que era un terremoto al lado de don Benito, tan poquita cosa. Su otro carpe diem fue más sonado. Ella se llamaba Lorenza Cobian y dio como fruto a María, su única hija reconocida. Todo el mundo parece de acuerdo en que la mejor novela de don Benito fue Fortunata y Jacinta. Galdós tenía fama de escribir muy deprisa, pero quería que Fortunata y Jacinta le saliera bien. Dicen que estaba picado con su amigote Clarín, que acababa de sacar La Regenta y que era, bueno, el bombazo del año, el bestseller. Benito se propuso superar a Clarín. Hizo suyo el Vísteme despacio que tengo prisa y se puso, y dale que te pego, concentrado, a escribir Fortunata y Jacinta. Oye, le llevó 2 años, ¿eh? 2 años, claro. 2 añitos. Que decimos que los episodios los escribían 2 meses. 2 meses, claro, Sí, es que era un sí, tío sí, prolífico, pero claro, al final hay que encerrarse para hacer algo como La Regenta, está claro. Todavía se discute si Benito consiguió o no superar a Clarín. Para gustos, oye, los colores, pero mola conocer esta relación tan estrecha que tenían las 2 mejores novelas, ¿no?, del siglo XIX. Claro, claro, que había que superar La Regenta y sacó ahí, ahí, se sacó la manga. Para mí, Fortunata, ¿no? Sí, para mí La Regenta, ¿no? Es que La Regenta ya me la acabo de releer otra vez y la verdad es que La Regenta es maravillosa. Sí, es maravillosa. Cómo te cuenta todo el universo de una ciudad, es maravillosa. Pero claro, Fortunata y Jacinta es que es un 8000 también. Claro, esa no sé si la voy a hacer en un libro en 1 hora, no sé si me cabe en 1 hora. Seguro que sí. Hacer Fortunata o Jacinta, una de las 2. Bueno, la última vez que se le vio en público a Galdós fue para inaugurar la escultura que le hizo Victorio Macho, que está en el Retiro. Qué pedazo de escultura. Este momento es muy, muy tierno, ¿eh? Galdós estaba ya casi prácticamente ciego y el pobre pidió que lo subieran al pedestal para poder ver la obra con sus manos. Qué bonito. Al tocarla, dijo que se parecía muchísimo a él y empezó a llorar. Dicen que de alguna manera fue su despedida de Madrid. Ay, mira los pelillos de punta, pobrecito. Sí. A don Benito le gustaba tanto la Plaza Mayor que estuvieron a puntito de enterrarlo allí. Imaginaros, muerte y Galdós en la Plaza Mayor. Qué bueno. Bueno, pues no. Al final se decidió que estaría mejor en su sepultura familiar de la Almudena, que para eso se lo había comprado. Hombre, claro. Y llegamos al lugar más famoso de luces de Bohemia, el Callejón del Gato, una callecita peatonal que es famosa en todo el mundo por sus 2 espejos cóncavo y convexo que deforman las imágenes de los transeúntes. Aquí fue donde Valle Inclán se inspiró, o eso dicen, para crear la teoría del esperpento. Los héroes clásicos han ido a pasearse en el Callejón del Gato. Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento. El sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. O sea, es que es una imagen fantástica, es una imagen que encuentra perfecta para definir todo un género literario, que es un espejo que deforma, es maravilloso, ¿no? En los años 20, Pedro de Répide contó que en el Callejón hay un establecimiento comercial con 2 grandes espejos de cuerpo entero, cóncavo el uno y convexo el otro, a los que van los niños y los adolescentes para ver su imagen deformada. Para Pedro Salinas eran el reclamo de una ferretería, para Guillermo de Torre estaban en una carbonería. Otros testimonios recuerdan que después de la guerra era una droguería. Fuera lo que fuera,
estaban en el número 4 y desaparecieron. Hoy los espejos están en el número 3, en la fachada del bar Las Bravas, la Catedral del Esperpento. Especialidad en pulpo y patatas a la brava. No son los originales, claro, son más pequeños y se pusieron hace unos años y están protegidos para evitar actos vandálicos. Es verdad que, claro, es el típico sitio donde se llega un poco en luces de bohemia, cuando se llega borracho y uno se viene arriba con los espejos. En los años 30, el dueño del almacén de vinos que había aquí le compró los espejos al dueño del comercio de enfrente. Su hija, después de la guerra, convirtió el almacén en bar. Y en los años 80 se amplió el negocio y se convirtió en Las Bravas. Y aquí es donde, para la bohemia de la noche de Más Estrella, para interpretar la escena de los espejos y refrescar el gaznate con un buen trago de vino, se detiene uno delante de estos espejos. Desde el Callejón del Gato llegamos a la Plaza de Santa Ana, también buen sitio. Una plaza que debemos a Pepe Botella, el rey Plazuelas, que mandó tirar el convento de Santa Ana para que Madrid, pues respirase aires un poquito más sanos, que falta hacía. Hay quien coloca en esta plaza la escena en la que Más Estrella y Don Latino se encuentran con mozuelas, pingonas y viejas pintadas. Las pilinguis. Un poquito pilinguis, sí. Aquí está el Teatro Español, que antes fue el Corral del Príncipe, uno de los más famosos del Siglo de Oro, junto al Corral de la Cruz, claro. Cada corral tenía sus hooligans. Esto es muy divertido. Los fanáticos del Corral del Príncipe eran los chorizos. Claro que sí. Ellos llevaban una cinta dorada en el sombrero y su nombre viene de una escena en la que un actor debía comerse unos chorizos. El encargado de atrezo, el utillero, se olvidó de ponérselos y el actor empezó a protestar a gritos, pero lo hizo con tanta gracia que provocó carcajadas entre los espectadores. Así que tuvo que repetir la escena de los chorizos todos los días. O sea, ya se olvidaban queriendo. Los del Corral de la Cruz, ¿quiénes eran? Los polacos. Llevaban una cinta azul en el sombrero y su nombre viene del padre polaco, un fraile trinitario que gestionaba el corral. El director. Bueno, Luis Mariano de Larra, el hijo de Larra, que escribía libretos de zarzuela, escribió uno llamado Chorizos y Polacos. Dice que los chorizos eran los hinchas de la compañía de Manuel Martínez y los polacos los defensores de la compañía de Eusebio Rivera. Sean quienes sean estos señores. Que no sabemos quiénes son, pero bueno, sí. Es decir, que los polacos y chorizos no defendían el corral, amigos, sino la compañía. Que tiene más sentido. Tiene más sentido. Pues a mí me gusta más lo otro. Es otro cuento. Con los chorizos, no, hombre, no. Bueno, como las compañías iban cambiando de teatro, chorizos y polacos eran unas veces del Príncipe, otras veces de la Cruz. Nos quedamos como estábamos, ¿eh? Sí, sí. No hay nada claro. Pero tiene más sentido, yo creo. Este mundo en el que los hooligans no estaban en los estadios, sino en los teatros. En los teatros. Maravilloso. Es maravilloso. Sí. Maravilloso. En la calle del Prado 21 está la Docta Casa, el Ateneo, una institución privada dedicada a la investigación y a la divulgación artística, científica y literaria. Se fundó durante la Guerra Carlista para contribuir al desarrollo de las ideas en España. En aquel momento hacían falta buenas ideas porque los españoles nos estábamos matando a chorrón. Se llama Ateneo en honor a Minerva, la diosa griega del saber y del arte, a la que los romanos llamaban Atenea. Antes de acabar aquí, en la calle del Prado, el Ateneo dio muchas vueltas. El primer Ateneo que hubo en España se lo montaron en Cádiz los liberales. Y el primer presidente fue el general Castaños, el héroe de la batalla de Bailén. Mira. Luego entraron los 100.000 hijos de San Luis por una puerta y los liberales salieron por otra. También todos. Y el Ateneo tuvo que cerrar. Chimpún. Acabada la década ominosa, cuando a Fernando VII le dio por morirse, los liberales volvieron con las maletas cargadas de ideas para modernizar el país. El duque de Rivas fundó el Ateneo de Madrid en la calle San Agustín. Los socios eligieron a Larra para convertirlo en el socio número 1. No se le llevó mucho por aquí, porque al mes de sacarse el carnet se pegó un tiro por amor que es como muy romántico. Mucho. El Ateneo pasó por la Plaza del Ángel, luego por la calle Montera, la calle del Amor, y muchos socios se distraían por el camino. Alguno no llegaba ni a entrar con las tentaciones. Y para evitar jaleos, pues se vinieron por fin a esta calle del Prado. El Ateneo tiene demasiada historia, demasiada inteligencia y demasiadas ideas. Es un tesoro del pasado que merece la pena visitar, conocer y disfrutar para que siga teniendo presente y sobre todo mucho futuro. Se está reactivando ahora un poco el Ateneo y eso está muy bien porque
tiene una biblioteca que es maravillosa. Sí. Absolutamente. Valle Inclán sucedió a Azaña como presidente del Ateneo. Nada menos. Sí. Toma ya. Y fundó aquí su propia tertulia, famosísima, que llegó a ser una de las más destacadas de aquel Madrid literario de principios del siglo XX. Durante el tiempo en que Valle presidió el Ateneo, vivió en una casita del número 10 de la calle Santa Catalina, aunque en realidad podríamos decir que se vino de Ocupa. ¿Qué dices? Veréis, sí. Porque las cosas, no le iban bien. Y aprovechando que lo habían elegido presidente, pues se vino aquí a vivir, pero con toda la familia. Tranquilamente. Todos, tranquilamente. Claro, los demás socios dijeron, ¿cómo? No les hizo mucha gracia. Normal. Y se quejaron al ministerio. Y a los chicos del ministerio, pues no se les ocurrió mejor cosa que enviar a Valle a la Academia de España en Roma para quitarse el problema. Ya está. Claro, allí tampoco cayó demasiado bien, porque en Roma se puso a dar órdenes a chichi, a cambiarlo todo, no se quería dar cuenta de que le habían mandado allí para quitárselo de en medio. Es que es Valle. No era muy consciente. Y como Valle también tiene un problema en Roma, pues ¿ahora qué? Pues Aranjuez. Sí. Pero bueno, esto es otra historia. O sea, que lo mandaron a Aranjuez. La cosa era que se fuera para otro lado. Madre mía. Sí. Pobrecito, siempre pobre y siempre haciendo líos. Sí. Bueno, aunque este punto no está en la ruta, siendo yo, no puedo dejar de pasar la oportunidad de buscar la tumba de Max Estrella, que es la de Alejandro Saba. Valle habla en Luces de Bohemia de un patio del cementerio del Este y habla de una calle de lápidas y cruces. O sea que todo parece indicar que están en el cementerio de la Almudena. Claro, porque era el cementerio del Este, ¿no? El de la Almudena. Que sigue siendo, ¿eh? Lo que pasa es que Valle también juega al despiste, porque el personaje de Rubén Darío propone volver al día siguiente para poner una cruz sobre la sepultura, lo que quiere decir que la tumba de Max no la tiene. No tiene cruz, ¿no? Claro, no tiene cruz. Sabemos que Alejandro Saba, Max Estrella, no tenía dónde caerse muerto y tuvo un entierro al pobre de tercera temporada. Eso quiere decir que 11 años después lo sacaron y lo metieron en una fosa común y empezamos a mover a los muertis. O sea que a lo mejor, efectivamente, no le daba ni para la cruz. Claro. Pero también sabemos que Max, hablando con Rubén Darío en el Café Colón, dice que para mí no hay nada tras la última mueca. Si hay algo, vendré a decírtelo. Sí. Y no vino. Sospecho que no. Y sabemos que Alejandro Saba, que tampoco creía en nada, se enterró en el Cementerio Civil de Madrid. Así que para allá que nos vamos. Pues venga. El Cementerio Civil. Qué maravilla. Es probable que Valle viniera al entierro de Saba el 4 de marzo, pero sabemos que Rubén no vino. Saba le había introducido en la noche de París y su muerte tan tempranera lo devastó. Se sintió culpable de la muerte de Saba. Le pareció un mal augurio. Y la manera más dolorosa de ver que el tiempo todo lo devora. Y se pasó 3 días borracho. Y cuando se recuperó, Saba pues ya estaba enterrado. Oh. Fíjate qué fuerte. Valle Inclán le dijo, bueno, esto lo arreglo yo, sujétame el cobata. Y lo arregló. Escribió Luces de Bohemia, convirtió a Rubén Darío en uno de los personajes de la obra y llevó al personaje al cementerio y habla con el marqués de Bradomín, que le dice, la única verdad es la muerte. Y Rubén Darío le pide, marqués, no hablemos más de ella. Qué bueno. Después de esta escena, Rubén ya podía decir que estuvo acompañando a Alejandro Saba en su último viaje. La ficción, el arte, la literatura a veces sirve para enderezar la vida, claro que sí. Esto es muy bonito. Pues llegamos al fin de fiesta, al acto final, al Círculo de Bellas Artes que nos recibe con un chocolate con churros que nos viene fenomenal y que no lo hemos ganado, ¿eh? Toda la noche aquí toda la noche paseando. El Círculo patrocina la Noche de Max Estrella desde que nació, allá por 1998, gracias a una idea de Ignacio Amestoy, periodista, dramaturgo y profesor. Se empezó celebrando el Día del Libro y desde el 2007 coincide con el Día Mundial del Teatro, que es el 27 de marzo. Así que, oye, no puedes perdértelo. Este año no puedes perdértelo, hay que volver. A lo loco. Claro. Todo. El Círculo de Bellas Artes se fundó en tiempos de Alfonso XII gracias a la iniciativa de un puñado de artistas. Madrid era una ciudad moderna y cosmopolita en aquella época. Desde entonces, el Círculo ha sido testigo y protagonista de la historia de España. Y pasamos a enumerar. El Círculo fue creciendo sin sede fija hasta que a los años 20 Alfonso XIII inauguró este edificio firmado por el grandísimo Antonio Palacios, uno de los mejores arquitectos de Madrid.
Madrid. Dicen que un jovencísimo Picasso venía aquí a aprender a pintar. Valle Inclán, Sorolla o Ramón y Cajal se dejaban ver por sus salones. Jacinto Benavente y Carlos Arniches fueron directores del círculo. Tomás Bretón interpretó aquí al piano los primeros compases de la verbena de la Paloma que acababa de componer y que luego estrenó Cruzando la calle de Alcalá. Alfonso XIII venía muchas veces a almorzar en el comedor de invitados. La reina y las infantas venían también a inaugurar exposiciones. Durante la República se alquiló el Salón de Columnas para, ¡oh, escándalo!, el concurso de Miss Europa. Señoritas medio enculipatos aquí. Las primeras pruebas de emisión de la tele se hicieron aquí en los años 40. Sus bailes de máscaras durante los carnavales son antológicos. Hace mucho que no voy, pero cuando iba de joven, que bien me lo pasaba. Antológico. Y en la azotea del Círculo de Bellas Artes podéis disfrutar de una de las vistas más espectaculares de Madrid. Desde los años 60 protege el edificio Minerva, la prima hermana de Atenea que decíamos antes, la diosa romana de la sabiduría y el arte. Es la misma que aparece en el logo del Círculo, mide 6 metros de altura y pesa más de 3.000 kilos. No preguntéis lo que costó subirla hasta arriba porque fue un movidón. ¡Qué locura! Y os invito a que cantéis con nosotros el himno de la Irreal Academia del Esperpento, elegido por el académico Alonso Zamora Vicente como banda sonora de la noche de Max Estrella. El Aibá, el área babilónica de la corte del faraón, revista psicalíptica, opereta bíblica o auto sacramental, con libreto de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios y música de Vicente Lleó. Pedazo cracks. Ahí va, ahí va, ahí Babilonio que marea, ahí va. Ahí va, ahí vámonos pronto a Judea. Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí porque esto no da para más. Hoy se ha subido a la historia con nosotros Antonio Martínez Asensio. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Qué bien lo hemos pasado contigo. Hombre. Además había momentos en que yo decía, ¿pero dónde estamos? ¿En la historia en ruta o en un libro una hora? Maravilloso. Juan Carlos Hernández y Juan Aranaz andan buscando un Max Estrella, un Marqués de Bradomín o un Alejandro Saba que les ayude a arreglar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos vallinclanescos, esperpénticos, modernistas, bohemios y noctívagos, Ainara Aristoy, Esther Sánchez y David Botello. Os esperamos en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena SER y en la plataforma que prefieras. Cadena SER. La radio.